De regreso con ustedes, mis queridos hermanos, compartiendo este programa Buenas Nuevas. Este programa que nace del amor de Dios y de una palabra viva y eficaz que necesitamos anunciar y que hoy lo hacemos desde el corazón inmaculado de María Santísima, nuestra Madre. María, estrella de la evangelización, en esta quinta parte que estamos compartiendo, la llevamos a traducir en una realidad verdadera y necesaria, la vida. La palabra de Dios se hace carne y tiene que hacerse carne en la carne de cada uno de nosotros. Quiero compartir esta palabra también, hermosa palabra en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículos del 27 al 28, del Evangelio según San Lucas. Mientras decía esto, una mujer de entre la gente gritó: dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Pero él le dijo: dichosos más bien los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¡Qué palabra esta más hermosa! La mujer que estaba dando este grito era un grito de elogio para el Señor. Me imagino aquella mujer en aquel momento escuchando la voz de Jesús. Imagínense, hermanos, estar escuchando la voz de Jesús, estarlo mirando, tenerlo ahí parado al frente. Qué locura, qué maravilla sentir aquellas palabras de Jesús, como son las palabras de Jesús que traspasan de lado a lado el alma. Aquella mujer estaba loca de la felicidad, de la emoción, y gritaba y saltaba y empezó, no se podía limitar. Ustedes saben, las mujeres no hablaban. Las mujeres casi no hablaban, o sea, ellas no tenían voto en aquella época de mi Señor Jesús. Y esta mujer vence miedo, vence todo y grita un piropazo para Jesús, según ella. Ella lo decía con todo el amor. Dichoso el vientre, le dice, dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. O sea, bienaventurada la mujer que te parió, la mujer que te dio a luz, María Santísima. Ese era un piropo para la madre, lindo, hermoso. Pero lo que no esperaba la mujer y lo que no esperaba el pueblo, y que quiero resaltar de esta palabra, es el doble piropazo más grande que le tira Jesús a María Santísima, nuestra madre, con esta respuesta. Dichosos más bien los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Eso era para María. Es que mi madre es más grande no porque me trajo a la vida, no porque me dio a luz, sino porque ha creído la palabra y la vive y la pone en práctica. Eso es hermoso. Ese es el evangelizador. Esa es la estrella de la evangelización, María, la que ha creído en la palabra y la vive y la pone en práctica. Y esa es nuestra tarea evangelizadora, y esa es nuestra tarea cristiana, y esa es nuestra tarea de hoy, que podamos, al igual que María, poder también escuchar la palabra de Dios y vivirla. Y vivirla, esa es tarea permanente. La palabra de Dios no puede ser solamente un cumplir. Voy, la leo todos los días, sí, qué lindo, pero no la vivo. La leo todos los días, pero se me olvida. Es que esto no se trata de que se la aprenda de memoria, claro que no. Pero sí de que la viva, o sea, que te marque. Cuando una palabra toca, te marca la vida y no puede ser igual, hermano, no puede ser igual. No puedo yo ser igual después de escuchar esta palabra, después de saber que el Verbo se ha hecho carne en la carne de María. Yo quiero que se haga carne en mi carne también. El evangelizador procura eso. Y lo vive cada vez que anuncia la buena noticia, cada vez que vive, cada vez que respira, cada vez que habla, cada vez que mira, cada vez que escucha, cada vez que camina.
cristianos que tenemos que ser evangelizadores, evangelizadores encarnados en la palabra de Dios, unidos a la palabra de Dios, viviendo la palabra de Dios, viviendo el evangelio de Jesucristo, viviéndolo, aun cuando no estés en eso. Mira, vea esto, ve. Evangelizar aun cuando ni abras la boca. ¿Cómo es eso? Evangelizar con tu vida, evangelizar con tus acciones, evangelizar con tu mirada, evangelizar con esa cercanía del hermano, que te sientes cercano, que no estás allá subido en el pedestal, que no estás solamente allá sirviendo en la liturgia, que no solamente estás allá sentado en el coro, que no solamente estás allá con el instrumento, con la guitarra, con el teclado. Gloria a Dios por todas esas hermanas y hermanos hermosos que están sirviendo, pero tenemos que encarnar la palabra de Dios y hacerla sentir en las realidades cotidianas del día a día. Hay que ir más allá. Esto es María, estrella de la evangelización, la que ha recibido esta palabra de Dios y la ha encarnado y la transmite. Dichosa María Santísima, que ha vivido esta palabra, que ha escuchado esta palabra y la pone en práctica todos los días de su vida, todos los días de su vida. En el camino a la molienda, en el camino al mercado, en la barrida del frente de la casa, en la amasada del pan, en la convivencia, en el camino hacia la escucha de la predicación de Cristo. Hace tanto que me la imagino en lo cotidiano a mi madre, llevando esa presencia viva de su Hijo Jesucristo en el alma, en el corazón, en la entraña. Esa es María, la estrella de la evangelización. Esa es la verdadera llamada del anunciador que trae la buena palabra, la buena noticia, el gran anuncio, la palabra hecha carne en la carne. Aquel que verdaderamente la pone en práctica, ese es el que verdaderamente ha encarnado la palabra de Dios. Ese es el que verdaderamente ha sentido y ha vivido este accionar glorioso de la gracia de Dios en su vida y la transmite y la refleja y la ilumina desde la gracia del corazón de Dios. Necesitamos, pues, hermanos, en este camino de la evangelización, poder gritar, hacer este grito de esta mujer. Ya no solamente dichoso el vientre, dichosos los pechos, que muy dichosos sean eternamente, sino que también dichosa aquella que ha escuchado la palabra de Dios. Dichoso aquel que ha escuchado la palabra de Dios y la pone en práctica y la vive. Y la vive. Y le enseña a sus hijos a vivirla. Y le enseña a sus hermanos a vivirla. Y le enseña, no con una pizarra, no dando aquí, mire, paso número 1, paso número 2, no pretendo yo eso tampoco. Yo pretendo que con nuestra historia de vida nosotros podamos ser estos maestros y estos evangelizadores, portadores de la palabra encarnada. Esto es lo que necesitamos realmente, ¿sí? En la vida. Enseñar haciendo. No vaya y haga, y yo no, y no me muevo. No, así no funciona. Así no lo hace María. María va, camina con ellos, lucha con ellos, cae con ellos, se levanta con ellos, porque tuvo que bajarse María y recoger estos hijos caídos cuando vieron a su Hijo Jesucristo muerto en la cruz, al levantar. Este es el proceder de la palabra de Dios que habla al corazón. Este es el proceder de la palabra de Dios que nos mueve,
que nos invita, que nos impulsa a acciones mayores, a una evangelización permanente, no solo con la boca, no solo tocando puertas, no solamente en las calles, en las plazas, qué lindo, qué hermoso, sino también en el camino de la vida, permanentemente, en la cotidianidad, viviendo lo que escucho a través de esta palabra de Dios, esta palabra que está viva y nos quiere vivos, esta palabra de Dios que no es un libro, que no son letras, que es una persona, esta palabra de Dios que inunda el ser, esta palabra de Dios que va, que nos hace caminar, que nos hace avanzar, que nos hace sentir, que nos hace creer. Esta palabra de Dios que necesitamos transmitir. Esta palabra de Dios que me llena el corazón de alegría, porque el Señor me ha dado una tarea a mi esposo y a mí de poder tener y traer hijos a este mundo y poderlos formar en la fe. Y que ahora también estos hijos nuestros sean evangelizadores, sientan el deseo por anunciar la buena nueva. Esto, hermanos, realmente no tiene precio. Una bendición de Dios cuando tú logras ver que en familia hemos sido impactados por esta palabra de Dios que se ha encarnado en nuestros corazones y que podemos transmitirla. Entonces, en el nombre de Jesús, que todos y cada uno de nosotros podamos también vivir esta palabra y transmitirla y poder llenarse el corazón, el alma del gozo de poder ser, no solamente usted, no solo yo, sino ser todos una familia evangelizadora que como la Sagrada Familia de Nazaret anuncia al mundo que Cristo está entre nosotros, que el reino de Dios está aquí y que hay que disfrutar la bendición del amor glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Dios Padre Todopoderoso, que nos bendices este día una vez más con esta palabra. Queremos pedirte, oh Dios Todopoderoso, que esta palabra que hemos recibido se haga carne en nuestra carne. Que la palabra que día a día recibimos en la liturgia de la palabra se haga carne en nuestra carne. Y que una letra, que una palabra pueda tocar y transformar el corazón. Y que pueda yo reflejarlo en mi vida. Que pueda yo transmitirlo en mi vida, en el vivir de la cotidianidad. Concédenos, Señor, poder ser transmisores de este evangelio, transmisores de esta palabra, que como María Santísima podamos sentir esta gracia de decir dichosos aquellos que viven, que practican, que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Que podamos nosotros escuchar esta palabra, ponerla en práctica y enseñarle a los que nos rodean, a que también sientan este deseo de ser estos anunciadores de una palabra de Dios encarnada en nuestra vida. A ti, Señor, mi Dios, sea el honor y sea la gloria eternamente. Y bajo la intercesión maternal de nuestra Madre Santísima, todos y cada uno de nosotros podamos ser evangelizadores con espíritu, evangelizadores de palabra encarnada en el alma y traducida y transmitida en nuestro diario vivir. Bendito y alabado sea el nombre que está sobre todo nombre. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. A Él la gloria y el honor por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor y nuestra Madre Santísima nos bendigan siempre. La paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros, hermanos. Les saluda Nadia Girón aquí en nuestro programa Buenas Nuevas.
siempre con Mamá María, nuestra Madre Santísima, Madre de Dios y Madre nuestra, que nos acompaña en este camino, y es ella la estrella de la nueva evangelización. Y vamos a seguir compartiendo este tema en su quinta parte. Y hoy queremos resaltar la palabra, porque justo este es el fundamento de este proyecto evangelizador, el anuncio de la palabra de Dios, una palabra que transforma el alma, que transforma el corazón, que me mueve hasta lo más profundo de las coyunturas, dirá Pablo en una de sus cartas. Necesitamos una palabra que penetre lo más profundo, una palabra que viene con promesa, como dirá el profeta Isaías, que así como la lluvia baja de lo alto a la tierra, cae y no regresa sin haber cumplido su misión, así la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios que vino sobre María Santísima y que la creyó. Esa palabra que se hizo carne en la carne de María Santísima. Esa palabra que necesitamos que hoy también se haga carne en la carne de cada uno de nosotros, sus hijos y sus hijas. Hoy este Dios que es este Dios del amor, que es este Dios de misericordia que viene a nosotros en este día, pues nos haga instrumentos de esa palabra viva y eficaz. Hoy quiero compartir este texto del Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo 14, que dice, del Evangelio según San Juan: y aquel que es la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros vimos su gloria, gloria cual del unigénito venido del Padre, lleno de gracia y de verdad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La base de la evangelización, hermanos, es la palabra. Pero no una palabra que suena, una palabra con letras que va y que viene, que entra por un oído y sale por el otro. No, 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 no. Sino una palabra, como nos anuncia el prólogo de Juan, una palabra que se hace carne en nuestra carne, como nos lo enseña María, nuestra Madre Santísima. Hoy necesitamos ser evangelizadores en donde la palabra se haga carne en nuestra carne, que penetra lo profundo de nosotros, como María, que lo lleva adentro, que lo lleva en su vientre, que lo lleva en su alma, que lo lleva en su corazón. Una palabra encarnada que no dura 9 meses. Una palabra encarnada que vive la vida entera, encarnada en María. Evangelizadores en palabra, encarnados en la palabra, son aquellos que, como María, recibimos este anuncio de la palabra, la recibimos en lo profundo del corazón y queda dentro, que entra por el oído y entra al corazón y trabaja el corazón, trabaja el alma, escudriña una palabra que en el interior remueve, que en el interior toca, hace hoyo, va socavando, porque tenemos entierros allá adentro, ¿sí? Allá adentro del corazón. Nosotros los seres humanos allá pasamos haciendo entierros, ¿eh? ¿Cuántos entierros llevamos allá en el corazón, hermano? ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a eso que vamos allá guardando y que preferimos ir aterrando. Y viene otra realidad, otra dificultad, ya va otro entierro y aterrar. ¿Cuántos pisos subterráneos habrán ya en su corazón, en el mío? Y así no funcionan los evangelizadores. No funcionamos así los cristianos. No funcionamos así. Y la palabra se hizo carne significa que la palabra que era Dios, como muy hermosamente canta este himno precioso del prólogo de Juan. Y esa palabra que es la luz
y que disipa las tinieblas. Y esa palabra que fue anunciada por Juan y esa palabra que nos hace testigos. Eso es María. Y esa palabra habitó entre nosotros, puso su mirada su mirada y su morada en nosotros. Porque esa es María, la morada santa de Dios. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que voy guardando yo, que voy aterrando, que el corazón se pone oscuro, que no puede penetrarse por la luz de Dios, que se pone oscuro, que se atierra y se pone duro, se hace de piedra. Hoy, para poder anunciar este evangelio, necesitamos hombres y mujeres de palabra con corazón de carne, con corazón vivo, con corazón que se mueve. Un corazón aterrado, apretado, aprisionado, con rencor, con resentimiento, con intriga, con tristezas atrapadas en el alma. No funciona en su totalidad, no se mueve, difícilmente se mueve el peso del pecado, el peso de la angustia, el peso del tormento, el peso del rencor. No deja que tu corazón se mueva. Hoy, en este día, en el nombre de Dios, vamos a desaterrar ese corazón. Vamos a sacudir ese corazón, porque necesitamos hombres y mujeres de corazón, de carne, moviéndose, corazones que verdaderamente pueden sentir que la palabra de Dios se hace carne en su carne. La palabra de Dios empieza a sacudir, porque la palabra de Dios es esta palabra grata que nos permite que Dios habite en nosotros, como María. ¿Cómo le iba a caber a María un pecado? ¿Cómo no tenía nada enterrado en el corazón, aparte de la espada de dolor que le anunció Simeón? No había tierras, no habían rencores, no había resentimiento, no había. Porque María sabía que no podía desperdiciar espacio en su corazón guardando cosas que no funcionan, que no sirven, podredumbres, basura que daña, que hiere, que quita movilidad, que endurece, que petrifica el corazón. Por eso es que nosotros vemos en el mundo caminar un montón de muertos vivientes, porque no tienen corazón funcional, porque tienen el corazón petrificado, porque hay en esos corazones cosas guardadas que no le dejan moverse. Un evangelizador, un cristiano que anuncia que como mamá María quiere ser estrella de la evangelización, también necesita tener el corazón limpio. Y esa es la palabra de Dios, la palabra que se hace carne, la palabra que penetra, la palabra que me está llamando a ser nuevo, la palabra que me está llamando a ser mejor, la palabra que me está llamando a sacudir el corazón para sacar todo ese tierral que llevamos ahí, ese pedrero que tenemos en el corazón guardado, que no nos deja funcionar, que no nos deja libres. Hoy necesitamos volver a este amor del principio. Necesitamos volver al amor del encuentro, al amor del que habla esta palabra, donde comienza todo. Comienza en la palabra, pero una palabra que no se queda solamente allí, porque es que esta no es cualquier palabra. Esta palabra de la que estamos hablando aquí es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no es una simple letra, sino que es carne, es persona, es presencia, es Dios mismo. Por eso no es cualquier cosa. Es la grandeza misma. La palabra creadora. La palabra que es capaz de hacer. Solo esta palabra es capaz de hacer. La evangelización es la que transmite la palabra que hace,
la palabra que redime, la palabra que regresa, la palabra que abre las puertas de nuevo para el que se nos había quedado ahí fuera, el que se nos había quedado por un lado. La evangelización es el abrir las puertas, es la palabra que abre la puerta, la palabra que regenera, que devuelve la vida, que hace que volvamos a empezar. Esta es la palabra de Dios, esta es la palabra que se hizo carne. La palabra que se hace carne, la palabra que se hace carne. Este es el reto, esta es la llamada. Palabra que se hace carne, palabra que se hace vida, palabra que se hace acción, palabra creadora, palabra que devuelve la existencia, palabra que devuelve el sentido. Por eso es urgente y siempre lo diré, es urgente anunciar la palabra, es urgente de todos los días, es de cotidiano. Es de afán, es de trabajo, es de lucha, es de amor. Esto es de amor, esto es de amor. Pero no quedarse cruzado de brazos, no quedarse estancado, no quedarse allí, no conformarse. No, pues si yo ya fui, hay que vayan otros porque yo ya fui, no pues. ¿Y por qué usted no va tan bien? ¿Por qué? Todos, cuando llame, cuando toque. Cuando sea la jornada de evangelización de su grupo, de su movimiento, de su realidad parroquial. Y cuando no también. No solamente cuando le toca la temporada, cuando está asignado en su parroquia, cuando le corresponde según el programa. No. Es siempre. La actitud evangelizadora es permanente, es siempre. Acercar al corazón, acercar almas al corazón de Jesús. Eso es que la palabra se haga carne en nuestra carne como en María. Vamos a ir a una breve pausa, no nos cambien que ya volvemos.